Señor, para que bendigas a cada uno de los maestros y cada una de las clases que se constituirán hoy. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. En esa misma posición, abramos nuestras Biblias en el Salmo 18. Vamos a leer algunos versículos de este Salmo maravilloso. Salmo 18. Versículo del 1 al 13, dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Podemos pasar a nuestras clases. Bien, vamos a retomar nuestro estudio bíblico. Este estudio bíblico que está compuesto por 12 semanas de enseñanza, una semana más de preguntas y respuestas, incluso de estudio de casos. Y vamos a continuar con algo importante. Lo primero que vimos era el propósito de Dios para la familia. Estamos en la clase o el curso que hemos llamado Dios y la familia. Dios y la familia, y vamos a estar hablando particularmente hoy del ministerio para la familia. Lo que fue la primera clase, estuvimos hablando sobre el propósito de Dios para la familia, ahora estamos hablando el ministerio para la familia. Si se acuerdan un poco, haciendo un poco de memoria, ¿qué fue lo que dijimos en cuanto al propósito de Dios para la familia? Yendo al Génesis, al principio de todo el asunto. No sé si se recuerdan de algo. ¿Ya? Muy bien. ¿Herramienta? Sí, y un obstáculo. Se enumeran esos 3 errores. ¿Por qué dijimos que no es necesariamente la base de la sociedad? Debido a que si una familia está constituida, no necesariamente va a estar promoviendo la verdad de Dios. Y eso lo vemos en el día a día. Si fuese solamente la base, la familia como la base de la sociedad y la base de la iglesia, nos bastaría con que se casaran simplemente. Pero vemos que no. Vemos que familias enteras están sumergidas en pecado por cuanto no han creído en el Evangelio y distorsionan la realidad incluso familiar. También vimos que el propósito de Dios era llenar y fructificar la tierra por medio de tener hijos, ya sean hijos biológicos o hijos adoptados. La idea fundamental del Génesis retrata cómo el cuerpo del hombre y la mujer al unirse dan fruto, y ese fruto son los hijos, pero cuando hay una imposibilidad de tener hijos, Dios establece también el criterio de la adopción. Él mismo nos adopta a nosotros. Y también vimos que lamentablemente por causa del pecado se estropea todo esto, se estropea. Pero la familia de las personas creyentes nos da la oportunidad de representar un poco de lo que Dios es. Dios es uno en 3 personas y tiene una relación perfecta de amor profundo entre esas 3 personas, el Padre, el Hijo, vimos algunos textos. La familia es una, pero está compuesta por diferentes miembros. También representa el Evangelio, esta gracia de cómo tratamos, cómo nos tratamos, cómo Dios nos trata, cómo Dios trata con nosotros, y llegamos a la idea que la familia representa una imagen de la iglesia.
Y de hecho se toma la familia muchas veces con términos de la familia, familiares, para referirse a la relación entre los creyentes. Y ahí quedamos. Igual venía una reflexión al final, pero ahí quedamos. Ahora, ¿cuál viene a ser el ministerio de Dios para la familia? Y eso es una muy buena pregunta para dónde comenzar. ¿Es importante la familia creyente, la familia de aquellos que han recibido el Evangelio del Señor? ¿Es importante para el desarrollo de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Es la base. No por ser, sino si estamos sometidos al Evangelio de Cristo. Es la base. Es fundamental entender que la familia también es un ministerio importante en la iglesia, tanto de lo que aportan y tanto de nuestra ocupación. De hecho, podemos avanzar en la diapositiva y ver que cuando Dios dijo fructifiquen y multiplíquense, el Señor estaba entregando un mensaje, estaba revelándose a sí mismo también, estaba entregando una pequeña parte de lo que Él es, pero también representa y establece cómo nosotros debemos de relacionarnos, y eso es fundamental, y también muestra una imagen de lo que es la iglesia. Eso ya lo mencionamos. Es un tesoro, la familia es un tesoro evidente, no es el mayor tesoro que tenemos, sino que es un tesoro de lo que Dios nos entrega, porque sabemos que el mayor tesoro que tenemos en nuestra vida es el Señor. El Señor. Ahora, el ministerio de la familia. El ministerio de la familia en la iglesia tiene el mismo propósito que todos los otros ministerios. ¿Y cuál es el propósito de todo lo que hacemos en la iglesia? Glorificar a Dios mediante Mateo 28, 18, 19, el hacer discípulos. El hacer discípulos, sometiendo, compartiendo y llamando a las personas que se sometan a la autoridad de Cristo. Y hacemos discípulos de Cristo. La familia no es un ministerio innovador, es un ministerio encapsulado fundamentalmente para ser discípulos de Cristo. De hecho, a veces pensamos, ¿cómo será vivir 24/7 con alguien que es discipulador? Alguien que está pastoreando, alguien que está sirviendo en la iglesia. Bueno, eso se responde naturalmente en la familia. El líder de la familia es un discipulador 24/7. Dentro de la familia vivimos esa realidad de hacer discípulos. Esa es la idea. El hacer discípulos desde la familia es fundamental. Por eso podemos decir que es una base fundamental, no en sí mismo, sino es una base por medio de la gracia recibida, y no solamente para edificar la iglesia, sino para dar testimonio al mundo. Y eso es importante. Eso es muy, muy importante. Entonces podemos avanzar, Jairo. Bien. No, ese no es. Bien, dice una advertencia, debemos de tener una advertencia en nuestra mente cuando nos enfrentamos a la familia, y ahí es necesario recalcar cuál es la mayor advertencia, incluso de las 3 errores que muchas veces se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la familia. ¿Cuál puede ser una de las advertencias más importantes? Es esa, lo que ustedes leen ahí. La familia es un tesoro, no un ídolo. Debemos de tener cuidado que la familia es un tesoro, pero ese tesoro no hay que adorarlo ni idolatrarlo. No hay que colocar la familia en el lugar de Dios, sino llevar a la familia hacia Dios. Las familias no son un fin en sí mismo.
De hecho, hay personas que no se casan nunca o están por diferentes motivos solos y tienen propósito igual dentro de la casa del Señor, porque el propósito es el mismo, adorar a Dios, glorificar a Dios, mientras vamos creciendo y hacemos discípulos. No debe ser un ídolo, una herramienta o un obstáculo. No podemos tomarlo así. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos caer en eso. La atención a la familia no se debe de descuidar, pero tampoco podemos olvidarnos de que dentro de nuestro servicio en nuestra casa tiene que estar primero también supeditado y subyugado al propósito y al servicio de Dios. Y ahí viene la pregunta que debemos de hacernos siempre. Lo que estamos haciendo como familia, cómo yo estoy viviendo, incluso como soltero, ¿glorifica al Señor? Como familia estamos organizándonos de tal manera, y en mi soltería estoy organizado de tal manera para prestar mi vida al servicio de Dios. Son un medio dado por Dios para ser de bendición. Son un medio dado por Dios para ser de bendición. Pero el corazón es tan hábil para idolatrar incluso a las criaturitas más pequeñas que vienen a nuestra familia, nos visitan de vez en cuando, llegan a nuestra vida y parece que podemos sacrificar todo, incluso al Señor, para poder atenderlo. Y eso es un error. Eso es un error. No podemos sujetarnos a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestros criterios mundanos, sino sujetarnos a la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El ministerio de la familia no está libre del propósito de Dios, que es para todo. De hecho, podemos estar casados, solteros, jóvenes, adultos. Y dentro de todo ese rango de edad y de estado, siempre el propósito va a ser el mismo. ¿Cómo lo resolvemos en esa circunstancia? Ahí es donde podemos nosotros empezar a detallar más. Ahora, el Señor mismo habló con severidad de esto y habló con certeza de esto. Habló y fue tajante en relación a esto. Incluso dijo, si fuese necesario hay que dejarla para seguir al Señor. Y lo presenta incluso, no estoy diciendo que el esposo tiene que dejar a la familia, no estoy diciendo que la esposa tiene que dejar a su esposo, no, sino en términos prácticos, ¿cómo se vería eso? Vamos primero a Lucas 14, 25 al 27, porque si no podemos sacar conclusiones erradas. Lucas 14, del 25 al 27. ¿Quién puede leer ese texto? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí es algo importante. Aquí el Señor está avalando el divorcio así unilateralmente porque uno de los dos no cree. No está diciendo eso, sino que hay que pagar el costo con esa realidad incluso hostil que puede formarse para servirle a Él, porque cada uno debe llevar su propia cruz todos los días. El ejemplo bíblico nos retrata muy bien. ¿En qué aspecto? Cuando vemos a un joven que cree en el Señor, pero sus padres no creen, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Mantenerse firme en su fe o decir, ya papá, creo lo que tú me dices? Tenía que mantenerse firme en su fe, aunque eso le significara la muerte. De hecho, hoy en día, no solamente los judíos, los musulmanes llegaron a un paso más, los islam, llegaron a un paso más. Cuando un creyente, hijo o incluso parte de la familia, no necesariamente hijo, sino que es parte del grupo, del núcleo familiar, el esposo, la esposa, el hijo, la hija,
ellos celebran un funeral. Es raro decir celebrar un funeral, pero ellos hacen la ceremonia de un funeral, porque para ellos es sinónimo de que murió para ellos. Y aquella persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Seguir al Señor. Aunque para mi familia yo signifique que estoy muerto. Eso es lo que está tratando de reflejar acá. Hay un costo por seguir al Señor. De hecho, hay testimonios de hermanos que en su momento eran católicos, después en su momento el Señor los salvó, los llevó al Evangelio, pero sus padres eran muy católicos y tenían problemas cada vez que iban a la casa del Señor. ¿Qué tenían que hacer? No, llamamos un domingo al culto y otro domingo a la misa. Mantenerse firme. Papá, yo te amo, mamá, yo te amo, pero voy a servir al Señor. Eso es lo que está queriendo decir. Incluso el esposo y la esposa. ¿Qué pasa si un matrimonio no creyente, uno de los dos, conoce al Señor? ¿Qué pasa ahí? Es que siempre me dejas sola. Es que me dejas sola. Mucho tiempo se ocupa ya en la iglesia. O al revés. Esta es hora de llegar. En su momento, hace algunos años atrás, quizás décadas atrás, la esposa tenía que salir, dejada la comida lista, volver a casa y atender al marido para que el marido no le dijera nada. Ya, por lo menos dejaste todo listo antes de salir. Y por eso, bueno, estoy pensando quizás algún día acompañarte. No sé, a veces cosas tan domésticas, tan sencillas, tan simples de la vida, los pasamos por alto y debemos de entender que si estamos en el contexto de una familia creyente, tenemos que dar gracias al Señor. Tenemos que dar gloria al Señor. Si somos solteros y el Señor nos ha guardado en esa condición y nos permite ser sabios en cómo tomar nuestras decisiones y podemos entregar nuestro tiempo al Señor, también tenemos que dar gracias al Señor. Así que en ese sentido es la advertencia. Si fuese un ídolo en nuestros corazones, lamentablemente, queridos hermanos, cederíamos a decir, ya no voy. Otro domingo más que no voy a la casa del Señor, otra actividad más que no participo con la iglesia. Eso sería un ídolo. Incluso las ocupaciones de la casa. Cuando las ocupaciones toman el tiempo que nosotros podríamos invertir en nuestra devoción como familia. Y seguimos con la advertencia. En la siguiente diapositiva dice, la familia es un tesoro, no un ídolo, y eso tenemos que grabarnos en nuestra mente. El ministerio de la familia es edificar a la iglesia mientras adoramos y servimos al Señor. Las familias no son el principio y fin de todo. Debemos de entender que las familias incluso son temporales. Dice dos, debería decir un don de Dios, pero no todos la formarán a través del matrimonio. Y es verdad, el Señor mismo establece que hay algunos que se casan, otros que no se casan, dependiendo del don que le ha concedido. Pero la familia eterna es la que nace desde la fe. ¿Por qué tenemos que hacer esa salvedad? Porque las familias que nacen de un matrimonio tienen fin cuando la muerte nos separa, o si el Señor viene. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, ¿qué va a pasar? Cuando le hicieron la pregunta al Señor, no vamos a estar como acá, no vamos a estar pensando en el joven que está soltero, que justo vino el Señor, y por allá en la gloria podemos seguir y podemos ver que el Señor puede cumplir ese propósito. No, hermano. El propósito de hacer discípulos por medio de tener hijos es acá. Cuando estemos allá en la gloria, ya están todos los discípulos reunidos y no hay necesidad de ese tipo de relación, pero hay un vínculo mayor que es por medio de la unidad de la fe. Y eso es lo que establece en esos versículos. De hecho, en el versículo, el pasaje bíblico de Lucas 20 es lo que le estoy explicando, cuando le hacen la pregunta, ¿qué va a pasar en el cielo? En 1 Corintios 7, de 25 al 40, establece de los consejos de Pablo a los solteros, ya, si no tienen el don, cásense, pero también procuren y piensen la posibilidad de ser solteros para edificar a la iglesia.
Y la familia de la fe es la que está vinculada. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿quiénes son mi familia? Le dijo a María y a sus hermanos, a su madre, con todo el respeto posible del mundo, honrándola, le dijo, ¿quién es mi familia? Aquí, mis discípulos, los que creen en mí. Dice, que el edificar familias no es el único ministerio cristiano válido, no quiere decir que no sea un ministerio cristiano, un servicio cristiano. Cuando hablamos de ministerio hablamos de servicio. O sea, entonces cuando decimos que el preocuparnos de las familias, incluso de la condición de soltería, sea un ministerio y que no sea el único ministerio, no significa que debemos descuidarlo, sino que tenemos que invertir tiempo en eso. Ahora, para describir un poco más el propósito de Dios para la familia y el ministerio de Dios de la familia, podemos quizás tomar tres pilares. Y el primero es discipular. Segundo, adorar. Y tercero, edificar. Una familia bien ordenada, queridos hermanos, es un testimonio poderoso, universal y dado por Dios a la iglesia de lo que ésta debe de ser. Entonces, por eso no es meramente una familia, sino una familia que ha sido bendecida por la gracia de Dios y podemos ver en ellos el reflejo de lo que Dios quiere, con sus defectos, con sus pecados, con sus faltas de crecimiento, pero aún así podemos decir que es bien ordenada. Discipular. Y aquí tenemos dos textos importantes. ¿Quién puede leer Deuteronomio del 4 al 7? Perdón. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Eso es discipular. Enseñar es lo mismo decir de Mateo 28. Enseña las cosas que el Señor nos te ha enseñado a ti y enséñalas a que las guarden. Lo que vemos en Deuteronomio es el gran Shema, el gran Oye Israel, pero vemos una declaración doctrinal, vemos el mandato y vemos el método de cómo cumplir ese mandato. Y eso es discipular. Eso es lo que debemos de hacer en nuestras familias. Recordarnos que el Señor es uno, recordarnos a nuestros corazones muchas veces egoístas, egocéntricos, que deben estar centrados en su gloria, en su amor hacia Él, y luego repetir esto vez tras vez, vez tras vez. Y de manera particular los padres a los hijos, en Efesios 6:4, ¿quién puede leer ese texto? Ya, no solamente con nuestros gustos y nuestras mañas, fundamentalmente en amonestación y disciplina del Señor. Amonestación y disciplina del Señor. No debemos de tomar nuestra autoridad como ocasión para reclamar y decir a diestra y a siniestra simplemente porque nos vienen ganas, sino con sabiduría guiar a los hijos y amonestarlos en entrenamiento. Disciplina es entrenamiento y amonestación recordando la verdad de ¿quién? Del Señor. Es educarlos en el Evangelio. Educarlos en el Evangelio. Por más que no sean creyentes, mientras vivan bajo de nuestra casa van a adoptar la vida de un creyente. El Señor los va a salvar en su momento. Pero mientras estén bajo mi techo, van a comportarse como si fueran uno más. Y el Señor va a bendecir, conforme a su tiempo y a su voluntad, el corazón de esta persona para que crea. Bien, adorar. Adorar muchas veces solamente lo relacionamos con la música. Y la música es un medio de adoración, pero no es el único. La adoración es todo lo que hacemos en servicio. Todo lo que hacemos en servicio. Todo lo que significa nuestra inclinación ante Dios, nuestro reconocimiento de su gloria, ya sea en práctica y palabra.
Entonces tenemos el pasaje icónico de Josué 24:15. ¿Quién puede leer ese pasaje? Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La idea es una declaración familiar, partiendo desde los líderes de la casa, de la cabeza del hogar, también junto a quien es su ayuda idónea, para declarar esto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es el propósito de la familia, adorar al Señor. Y también llegar el momento de inculcarle, cantar alabanza al Señor. Que no solamente sean hacedores, sino también que disfruten la gracia. Porque muchas veces nos enfocamos en hace, pero ¿en qué momento podemos mostrarles que es una relación de amor con lo que tenemos con el Señor? Es una relación de gracia que tenemos con el Señor. Y podemos ir a Él y cantarle alabanzas maravillosas que confiesen su nombre y su grandeza. Eso dice Hebreos 13, 15. La fe no es, y la adoración, incluso cuando estamos barriendo el templo, cuando estamos trapeando el templo, limpiando los baños en el templo, o incluso estamos sirviendo en nuestro trabajo, al ser buen trabajador con la ayuda del Señor delante de Dios, muchas veces carece como de esta sazón que encontramos en la música. Pero queridos hermanos, no debe ser así. Incluso en esos momentos trae tu memoria verdades maravillosas de parte del Señor y que podamos ofrecer siempre. Eso es lo que dice el versículo 15 de Hebreos 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Queridos hermanos, acá el énfasis incluso de hacer discípulos siempre está en hablar la palabra del Señor y someternos a lo que estamos hablando. Tú no puedes actuar la palabra del Señor sin testificar de quién es el Señor. El Evangelio en sí mismo es un mensaje, una buena nueva, que debe de ser encarnada. Y en este sentido, debemos de disfrutar siempre la oportunidad de confesar con nuestros labios alabanzas a Dios. Y por último, viene la idea de edificar. Perdón. Viene la idea de edificar. Y tenemos el texto que hemos mencionado mucho el año pasado y no podemos olvidarlo nunca porque nos muestra verdades maravillosas de la palabra del Señor. El texto inspirado, edificar a la iglesia es por medio de la palabra de Dios y por medio del ejercicio de los dones que nos concede cuando hemos creído. 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Quién puede leer ese? Eso en el contexto desde la familia, asumiéndolo desde la familia. ¿Y por qué digo esto? Porque eso es lo que apela el apóstol Pablo. De hecho, si nos saltamos el versículo 15, es como, hermano, ¿por qué está sacando eso? Porque el versículo 15 lo dice. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Timoteo fue discipulado mayormente en su casa, luego en la congregación, fundamentalmente en la casa y después la congregación. Y aquel que está haciendo discípulos en la casa, cuando nos vamos a la congregación, ¿qué van a hacer? Van a seguir haciendo discípulos. Entonces el ministerio de la familia parte fundamental es asumir que la vida eclesiástica no se encierra cuando inicia el culto o cuando comienza el domingo y se termina el culto y se termina el domingo. La vida de iglesia, queridos hermanos, estaba más allá de estas paredes.
La vida de iglesia está en la presencia de Dios por medio de su Espíritu, conforme al Evangelio, al obedecer su palabra y así juntos hacer discípulos, porque es lo que más queremos hacer. Si yo les preguntara qué es lo que más quiere hacer en la vida, deberíamos de responder a ser discípulos de Cristo y así adorar al Señor. Ahora, con esto en mente, obviamente vamos a perseverar en la unidad de la fe. Obviamente vamos a crecer en gracia. Obviamente vamos a madurar espiritualmente. Y obviamente vamos a entender cuáles son los criterios de cómo tratarnos entre los unos con los otros. Y eso también es parte del ministerio de la familia. Establecer relaciones sanas entre los unos con los otros. Los hijos con los padres, ¿cómo deben de tratarlos? Los hijos a los padres, ¿cómo debemos responder a los padres? Con honra, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que debemos de amarlos, de cuidarlos e incluso hablar bien de ellos. Eso engloba la honra. Cuando honramos a alguien, decimos cosas bonitas de la persona, ¿no? Lo mismo de los padres. Lo mismo de los padres. Es que tengo que rebuscármela para poder decir algo bonito de los padres. Es que mi papá no es creyente, mi mamá no es creyente. Bueno, haz ese trabajo. Porque tienes que hacerlo. Si eres creyente tú y eres hijo, hazlo. Y así también los padres con los hijos. ¿Cómo deben de tratarlos? Con amor, ¿verdad? Con disciplina y amonestación del Señor, amándolo también. Porque en primer lugar son nuestros hijos. Segundo, un hijo incrédulo. Tercero, un posible creyente. Entonces tenemos que discipularlos y amarlos por todos lados. Y cuando los jóvenes, por lo mismo, con los ancianos de la iglesia, con las hermanas de la iglesia, y todos los varones en general, cuando hay un pastor joven, ¿cómo debe tratar a los mayores? Incluso cuando se le está enseñando como a padres. Tiene que exhortarles como a padres. Él, asumiendo la condición de hijo, exhortarles a padres, como a padres. Entre los hermanos, con afecto fraternal. Con las hermanas, con santidad. Entonces, la idea familiar no está fuera de los criterios de la iglesia, está totalmente impregnado de esto. Entonces, podemos decir que al vivir así, nuestra vida familiar, nuestro servicio de adoración al Señor, va a ser de impacto al mundo. No solamente de bendición para la iglesia, sino impacto al mundo. Porque ¿qué vamos a estar diciendo? Hay una forma de vida que ustedes quizás no conocen, pero que solamente se disfruta por medio del Evangelio. Que solamente se disfruta por medio de la cruz de Cristo. Que solamente se disfruta por reconocer que hay un Salvador que vino a este mundo, que murió por tus pecados en aquella cruz, su sangre te limpia de tus pecados y que resucitó al tercer día, tú eres justo y delante de Dios debes de vivir conforme a ese llamado. Y además con todas las verdades que encontramos detrás de la familia. Una de las verdades que encontramos detrás de la familia es que está compuesta por un hombre y una mujer. Inicialmente. Después vienen los hijos. No existe esa idea de, fundamentalmente, que quiero limitar esa realidad, incluso cuando viene en camino a acortar esa vida. No existe. La familia tiene mucho que decir a este mundo. La familia cristiana tiene mucho que decir a este mundo. Entonces, ¿cómo deben de ser los padres con los hijos? Hoy día está de moda muchas teorías de crianza. Crianzas que te colocan como autoridad al niño. Y eso está mal. Que no puedes corregirlo y decirle no. Eso está mal. La disciplina de parte del Señor que nos da a nosotros incluso incluye algunos momentos ásperos. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad, criar a nuestros hijos y no la de cualquier otro ente. Quizás diciendo eso he dicho harto. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, la familia es un medio evangelístico. Incluso el rol de la mujer y el rol del hombre.
el diseño de Dios para el hombre y la mujer. No sé si han escuchado estos ciertos escándalos que están pasando porque mujeres quieren ocuparse de atender a su esposo, no porque el esposo sea o su pareja sea un opresor, simplemente porque les nace y quieren hacerlo. Es un escándalo. Que alguien quiera cocinarle, que una mujer quiera cocinarle al varón, no estoy diciendo que su diseño está supeditado a la cocina, no, si simplemente queremos hacer acciones de gracia. Queremos mostrar servicio y mostrar el amor y queremos cocinar algo rico y la esposa quiere hacerlo. Ahora se ve mal. Es una locura. Una locura. Incluso si como trato familiar deciden que ya la esposa va a estar en la casa porque quiere pasar tiempo con los hijos. Eso está mal. O caíste en un machismo. Pero si podemos decidirlo así y quiere hacerlo así, no está incumpliendo ninguna norma bíblica, ninguna ley, ningún mandato bíblico. Tenemos mucho que decir. Aquella esposa abnegada que se ve en Proverbios 31, hoy día está pasada de moda y es obsoleta y es ofensivo. Y el varón que quiere ser varonilmente conforme a la Escritura y quiere defender, quiere proveer, quiere proteger, quiere trabajar por su familia, también está obsoleto porque está bajo criterios machistas. Hermanos, el diseño de Dios es claro. Nuestros roles para los varones de liderazgo, de autoridad, está claro. La ayuda que presenta Dios, que es la mujer para el varón, en cuanto al matrimonio, también está claro. Tenían que mantener el huerto y todo lo que fuese necesario hacer, eso se tenía que hacer en conjunto. ¿Quién era el responsable? El varón. Las labores se podían delegar en cierto sentido, pero la responsabilidad es el varón. Entonces, el matrimonio hoy está bajo ataque y la familia en sí está bajo ataque. Entonces, tenemos mucho que depender del Señor, tenemos mucho que aprender de la palabra del Señor para cuando llegue el momento, porque va a llegar el momento, queridos hermanos, si es que ya no lo ha tenido, de tener conversaciones, incluso con personas conocidas, que puedan tenerle a cariño, aprecio, incrédulas, que de repente se comparte con ellos de manera familiar. ¿Cómo conversamos estas cosas? Con sabiduría, con amor, pero con fidelidad a la verdad. No se tranza la verdad, queridos hermanos. Entonces, para terminar, en la última diapositiva, la misma reflexión de la última clase. No despreciamos, idealizamos, adoramos o subestimamos a las familias. Al contrario, deberíamos edificarlas, atesorarlas y cuidarlas. Y eso tenemos que aplicarlo en nuestra vida, en nuestra condición de casados, incluso de solteros, porque esa vinculación entre los solteros y los casados en la iglesia se da. Los solteros deben de orar por los casados también orar por los solteros. No es que los casados oran por los casados nomás porque entienden su problema que puede surgir y los solteros saben cuáles son sus luchas, entonces oran los unos. No, todos oramos por todos. Así que, y ahí se ve la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, no sé si alguien sé que puede ser muy polémico algunos asuntos que pueden surgir desde acá. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo, comentar algo, o si no, simplemente oramos. Ya. ¿Un minuto más? No, oramos al Señor. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te agradecemos tu amor, tu bondad y tu misericordia. Agradecemos, Señor, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en momentos bien complicados, la iglesia está bajo ataque del enemigo, pero sabemos que el avance de la iglesia no puede ser detenido por un levantamiento satánico en contra de las verdades que sostienen a la iglesia. Oramos, Señor, porque dependemos de ti, necesitamos de tu gracia para crecer en santidad familiar, tanto
propio, personal, como también congregacional. Oramos, Señor, porque necesitamos creer en la suficiencia de tu palabra, creer realmente que tu palabra inspirada es suficiente para todo lo que necesitamos en la vida cotidiana, para adorarte y bendecirte. Saber que tu palabra es la espada que el Espíritu Santo ocupa para traspasar nuestros corazones y también para defendernos de las malas doctrinas y las falsas cosas que se hablan en este mundo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos siempre con mucha urgencia. Ayúdanos a confiar también que estamos en tus manos y que tú eres el soberano del cielo que cuida a su pueblo. Agradecemos este tiempo, agradecemos tu gracia y oramos, Señor, también para que bendigas el tiempo de receso que vamos a tener. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.